Hi, welcome to multilinguals.com. Today we are going to talk about questions. So let's start. Bien, vamos a analizar las preguntas y cómo hacer las preguntas en inglés, especialmente porque hay muchos errores que se cometen y se confunden. Así que vamos a analizar en primer lugar las palabras, ¿sí? Que generalmente las llamamos WH question, WH questions, porque la mayoría empiezan con WH. Por ejemplo, what, qué, cuál, where, dónde, who, quién, whom, a quién, para quién, how, puede ser cómo, cuán, cuánto, why, por qué, para preguntar, when, cuándo y which, cuál. Igual que what, which también puede usarse para cuál. Después tenemos ya algunas frases armadas, ¿sí? Que son muy útiles para usar. Por ejemplo, how often, cada cuánto, cuán a menudo. How much y how many, las dos se usan para preguntar cuánto. How much lo voy a usar con cosas que no se pueden contar, como por ejemplo dinero. Y how many lo voy a poder usar con cosas que sí se pueden contar, con cosas que me puedan responder 3, 5, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos teléfonos tienes? How many son cosas que se cuentan. How old, para preguntar la edad. How old are you? What time, a qué hora, ¿sí? What color, qué color y for whom, para quién. Entonces esas son las palabras que suelo usar para hacer preguntas. Empecemos a ver cómo hacer preguntas en presente simple y lo que tenemos que tener en cuenta es que no me tengo que confundir entre el verbo to be y el resto de los verbos. El verbo to be no necesita ningún auxiliar, ¿sí? De hecho, puedo usar el mismo verbo to be para preguntar. Simplemente doy vuelta el sujeto con el verbo. Si pongo primero el verbo y después el sujeto, estoy en una pregunta. Por ejemplo, ¿Is he from Brazil? ¿Es él de Brasil? ¿Is he 32? ¿Tiene él 32? Aunque en realidad estoy diciendo es el 32, pero estoy preguntando si él tiene 32 años. Entonces, estoy hablando de una tercera persona. Entonces, la persona es he. El verbo para he es is. Is he from Brazil? Is he 32? Entonces, con el verbo to be, no uso ningún tipo de auxiliar. Simplemente va el verbo adelante. Si le estoy preguntando a alguien, por ejemplo, le estoy preguntando directamente a él, no es que le estoy preguntando a otra persona sobre él, sino que le pregunto a él, le digo, ¿Are you from Brazil? ¿Are you 32? Entonces aquí el sujeto cambió, el sujeto es you, que va con are. Si fuera el sujeto eres tú mismo, ¿cómo harías la pregunta? Por ejemplo, aquí, am I crazy? Estoy loco, estoy loca, ¿sí? Así se pregunta, por ejemplo, uno mismo. De repente me dicen algo y digo, me parece, ¿estoy seguro o no estoy seguro? ¿Am I crazy? ¿O me parece que me dijo esto? ¿Sí? Entonces, en ese tipo de preguntas decimos am I, no decimos am I, nunca vamos a decir am I, vamos a decir am I. Am I crazy? Si tuvieras que preguntarle a esta chica directamente a ella, ¿cuántos años tienes? ¿Qué le dirías? Y si tuvieras que preguntarle a otra persona, ¿cuántos años tiene ella? ¿Qué le dirías? A ver, piensa, ¿cómo le preguntarías cuántos años tienes tú o cuántos años tiene ella? Las preguntas son How old are you? Y How old is she? Entonces aquí vemos que antes del verbo to be pusimos esa palabra, esas preguntas con WH, aunque en este caso no empieza con W, ¿sí? Todas las palabras, las preguntas o las question words con WH las ponemos delante del verbo. How old are you? How old is she? Where are you from? Entonces las preguntas empiezan con esas palabritas si es que estuvieran, ¿sí? Vimos que hay veces que no son necesarias, como por ejemplo, ¿Are you from Brazil? ¿Eres tú de Brasil?
Ahora, si quiero decir ¿de dónde eres tú? Sí, voy a empezar con la palabra where. Where are you from? Por ejemplo, si tuvieras que preguntar ¿cuándo es la fiesta? ¿Qué dirías? ¿Cómo empezarías esa pregunta? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta? ¿A qué hora es la fiesta? ¿Cómo preguntarías eso? ¿Dónde es la fiesta? ¿A qué hora es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? Veamos. Sería when is the party? Where is the party? What time is the party? ¿Ves que las preguntas, las question words van al principio delante del verbo to be? When is the party? Where is the party? What time is the party? Ahora, no tenemos que confundir esto con el resto de los verbos, que como el verbo to be son distintos, ¿sí? El verbo to be es único, entonces no usa ningún tipo de auxiliar. El resto de los verbos sí van a usar auxiliares. Entonces veamos cómo hacer las preguntas. Esta es la estructura que te tienes que aprender para las preguntas con los verbos que no sean el verbo to be. Primero van las question words, ¿sí? Las preguntas que empiezan con WH. Después va el auxiliar. Después va el sujeto y después va el verbo que tienes que recordar sí o sí que va en infinitivo. Por eso está en rojo. Sin conjugar el verbo. Sin S, sin ES, sin IES. Solamente en infinitivo. ¿Cuáles son los auxiliares que vamos a utilizar? Do o does. Utilizamos does para he, she, it y para todos los demás utilizamos do. Por ejemplo, mira aquí esta pregunta. Where does she live? ¿Dónde vive ella? Para preguntar dónde vive ella, obviamente voy a empezar con la pregunta ¿dónde? Después va el auxiliar, después va el sujeto y después va el verbo. Como ves, el verbo está en infinitivo. No tiene S, ES ni ES porque está en infinitivo. Como tengo el auxiliar does, la pregunta ya tiene la S, así que el verbo va a ir en infinitivo. Ahora hay veces que tengo que hacer preguntas sin ninguna de estas palabras como dónde, cuándo, por qué, etc. Entonces ahí simplemente sigo con la otra parte de la estructura, desde el auxiliar en adelante. Auxiliar, pronombre y verbo en infinitivo. Do you sing? Por ejemplo, esto es para decir cosas como tú cantas, tú duermes, duermes tú, cantas tú, etc. Por ejemplo, ¿cómo te preguntarías ahora esta pregunta, la misma, ¿sí? Si tú cantas, pero para decir, ¿dónde cantas tú? ¿A qué hora cantas tú? ¿Cómo cantas tú? ¿Cómo dirías eso? Simplemente le sumamos en la parte de adelante la pregunta. Por ejemplo, la palabra, la WH question word. Por ejemplo, ¿cómo cantas? Sería how do you sing? ¿Dónde cantas? Where do you sing? ¿Cuándo cantas? When do you sing? ¿Cómo cantas? How do you sing? ¿Para quién cantas? For whom do you sing? ¿Sí? Todas esas son las preguntas que podemos hacer con esta misma estructura. Ahora hablemos de una tercera persona. Por ejemplo, estamos hablando de Taylor y que ella cocina, ¿sí? Ahí simplemente esa pregunta dice, ¿Does Taylor cook? ¿Cocina Taylor? Ahora si quiero preguntar ¿qué cocina Taylor? Diría What does Taylor cook? ¿Por qué cocina Taylor? Why does Taylor cook? ¿A qué hora cocina Taylor? What time does Taylor cook? ¿Cuán a menudo o cada cuánto cocina Taylor? How often does Taylor cook? Entonces te das cuenta que todas esas palabras van al principio. Ahora estamos hablando acerca de tener una hija, por ejemplo. ¿Cómo preguntarías, ¿tienes tú una hija? Sería, do you have a daughter? Do you have a daughter? Empezamos con el auxiliar. Como el sujeto es tú, el auxiliar va a ser do. Después del auxiliar va el sujeto, do you. Y después el verbo, en infinitivo, have. ¿Cómo preguntarías si él tiene una hija? Auxiliar, sujeto y verbo en infinitivo. Sería, does he have a daughter?
Does he have a daughter? Y si ellos tienen una hija, do they have a daughter? Ahora mira esta pregunta. Whom are you married to? Así solemos preguntar cuando decimos ¿con quién estás casado? To be married to, estar casado con, ¿sí? La preposición que usamos para decir con es el to y está al final de todos. Entonces dice, ¿quién está tú casado con? Así dice literalmente, ¿sí? ¿Con quién estás casado tú? Whom are you married to? Otra pregunta con whom. ¿A quién prefieres? Tenemos dos opciones, contratar al primero o al segundo. Whom do you prefer? Whom lo usamos entonces para elegir entre diferentes personas, para hacer referencia a una persona o a la otra. Whom, ¿a quién? Pero cuando hablamos de cosas, no usamos whom, vamos a usar which. Which do you prefer? ¿Cuál de estas dos prefieres? ¿Cuál de estos dos juguetes? Which do you prefer? Entonces recuerda que usamos whom para las personas y usamos which para las cosas. Bien, ahora fíjate en todas estas preguntas. Todas están mal. ¿Puedes darte cuenta qué es lo que tienen mal? ¿Cómo las corregirías? En la primera lo que vemos es que está mal el is. Ahí no va el verbo to be, sino que debería ir el auxiliar do. Do you sleep a lot? ¿Duermes mucho? En la segunda, do she play guitar está mal por el auxiliar. El auxiliar para she es does. Does she play guitar? En la tercera, do you from Colombia está mal porque no va el verbo do. Ahí iría el verbo to be. Are you from Colombia? En la cuarta, where you play football, le faltó el auxiliar do. Where do you play football? En la quinta, does your father from China, también no va el auxiliar does, iría el verbo to be. Is your father from China? Bien, espero que hayas aprendido cómo hacer las preguntas. See you in another video.